Nos encontramos en la ciudad de Guayaquil, en la continuación del campeonato máster que se realiza en las canchas del Pedregal. Y frente a nosotros, uno de los talentosos, uno de los grandes y recordados futbolistas ecuatorianos, Flavio Perlaza. Flavio, un gusto saludarle. Bueno, el gusto es mío, la verdad que una agradable sorpresa, ¿no? Un saludo para todos los escuchas de su programa. Cuéntenos sus inicios en el fútbol, Flavio. Bueno, en amateur jugué en Esmeraldas hace mucho tiempo, luego pasé a Nacional, me llevó un exfutbolista, Lizardo Tenorio, allí me quedé hasta el año 79, en el 80 pasé a Barcelona, hasta el año 87, y bueno, ahí fue mi retiro. Eso es lo en cuanto al fútbol, ¿no? Después únicamente ya como exfutbolista. Bueno, en Nacional, ¿a los cuántos años debuta, Flavio? 21. Con 21 años sí, debuta. Llegué con 20 años y afortunadamente en ese año llegó como técnico de Nacional Otto Vieira, porque yo era delantero y él me puso de marcador y allí me quedé. ¿Recuerda contra qué equipo fue su debut? Sí, contra Deportivo Quito. ¿Cómo le fue a Flavio ahí? Mal, me dieron un baile horroroso. ¿Quién fue él? Pedro Pablo Paredes, era un colombiano que en ese tiempo jugaba en el Quito como ecuatoriano. Y 9 de la mañana, un frío tremendo, y el técnico se lesionó Perdomo y realizaron el cambio. Nomás fue entrar en la mitad de cancha y bueno, fue un baile. Y bueno, de todas maneras tuve el apoyo de mis compañeros, ¿no? Principalmente Marcelo Vicente Cabezas, que me estuvo apoyando, me estuvo ayudando, y Carlos Ron, que después entrenábamos casi juntos nosotros. Claro, usted me estaba nombrando también a dos leyendas del Club Deportivo El Nacional, como sí, Marcelo Vicente Cabezas, un gran amigo, igual que Carlito Ron, ¿no? Extraordinarios como persona y como jugadores. ¿Cuántas temporadas en el Nacional? En Nacional estuve 7 temporadas. ¿Cuántos campeonatos? El tricampeonato únicamente. El tricampeonato. Ajá. Los goles que recuerda vistiendo la camiseta militar. A Emelec, un gol de cabeza, un partido que estábamos bastante apretados y jugaba Wilson Chalá en Emelec, y él lo habían mandado a que me marcara porque antes había hecho un gol de cabeza también a Barcelona, que fue mi primer gol. Entonces me estaba marcando él y salté por encima de él y hice el gol. ¿Cuántos goles a lo largo de la temporada de su carrera futbolística? Muy exitosa por siempre y recordada. No fueron muchos, 18 goles hice en la carrera. Siendo lateral, claro. Claro, y siendo lateral. Y con esa particularidad que lo hizo famoso. Estaba ahí, decía la gente, pero si estaba en la defensa y ahorita está en el ataque. ¿Qué pasa? A ver, cuéntenos acerca de esa particularidad de Flavio. Tuve mucha ayuda tanto de los entrenadores como de mis compañeros, porque antes los defensas no pasaban de mitad de cancha en esa época. Y yo había sido atacante. Entonces tenía la tendencia de, involuntariamente, cuando me daba cuenta ya estaba en el área. Luego vino el gol que le hice a Barcelona y ya me dieron más soltura. El gol que hice en a la selección de Perú fue que me catapultó como el fantasma. Había estado narrando el finado Pepe Murillo y bueno, yo estaba en mitad de cancha. De pronto un compañero me dice: Perlaza, ¿a usted le gusta estar allí en el área? Vaya nomás que yo le cubro el puesto. Y arranqué y me encontré con la pelota casi en el poste y ahí la metí de cabeza. Y Pepe Murillo había dicho: pero si Perlaza estaba en mitad de cancha, ¿cómo puede ser que aparece como un fantasma? Bueno, y bastó para quedarme con ese apelativo. ¿Y el apodo del Chifle, de dónde sale? Nosotros residíamos en la residencial militar del Sena, que era frente al Ministerio de Defensa. Y allí vivía Bacán Delgado, Manuel Suet, José Tenorio, Wilson Nieves y yo. Siempre me pasaba viendo Carlos Ron, pero un día no llegó y me llevó Manuel Suet. Como no había desayuno, entonces yo compraba una tarrina de jugo y 2 fundas de chifle, un chifle alargado que había. Y
yo iba comiendo y Manuel me mira y me dice, oye, chiflito, y ya me quedé con ese chiflito para arriba y para abajo. Bonita anécdota, ¿no? Bueno, sí, ya sabemos entonces en definitiva de dónde salieron los dos apodos más populares, lo que lo hicieron famoso también. Luego de eso, de ese tricampeonato muy recordado por la hinchada militar, también su profesionalismo, la entrega, la calidad que usted demostró en el cuadro militar, usted llega a Barcelona, ¿no? Sí, para el año 80 Barcelona venía con una sequía de campeonatos desde el año 71 y la dirigencia renovó casi a todo el plantel. Entonces allí llegó Mario Tenorio, Dirney Celestino, Escuriño, Perlaza, y llegó Wilson Nieves y ese año fuimos campeones. Claro que sí. ¿Quién estaba en esa punta? Porque usted llega y se hace dueño de esa punta, ¿no? Estaba como titular Peláez, pero él ya se retiraba. Y estaba Gil Nazareno como suplente de él. Y bueno, me trajeron a mí y ya tuvimos que disputar el puesto. Claro, y aparte de eso, usted haciendo grandes campañas, grandes jornadas deportivas y logrando títulos también con el club, ¿no? Sí, 80-81 quedamos campeones, 82 se nos fue el tricampeonato que perdimos en Ambato contra Nacional, pero volvimos en el 85 y en el 87 que jugué 4 partidos porque ahí llegó la hora del retiro. En el 87. Claro. En el Barcelona, usted también llegó a, como lo estaba refiriendo usted, con Wilson Nieves del Nacional, ¿no? Sí, llegamos los dos. Y fue capitán usted también incluso del Barcelona. Cuéntenos algunas anécdotas que haya vivido tanto en el... Pues comencemos por el Barcelona. ¿Anécdotas vividas ahí? Bueno, fueron muchas, pero la que más recuerdo, la del campeonato del año 80. El partido final se jugó en Machala contra Técnico Universitario. Full estadio, incluso la gente estaba alrededor de la cancha. Y cuando terminó el partido, pues se abalanzaron sobre nosotros y quedamos sin ropa. Sin ropa, claro. Pero de allí hasta llegar a Guayaquil fue como si hubiéramos ido a Quito, porque salimos 7 de la noche y llegamos acá a las 2 de la mañana. Nos esperaba mucha gente en los puentes. Gente que alentaba porque Barcelona había sido campeón después de tanto tiempo. Claro que sí, y demostrando la afición a lo largo de la carretera, sí. Parando la caravana y dándole el cariño que ustedes... Algo irrepetible, porque no lo he vuelto a ver. Y en el Nacional, esas anécdotas vividas, cuéntelas, ¿cuál fue la que más recuerda, la que le robó una sonrisa o una nostalgia? Bueno, en Nacional, todo, primero porque yo no tenía aspiraciones de futbolista. Después porque me encontré con un Nacional que tenía 3 equipos. Habían, por ejemplo, 11 centrodelanteros. Habían 11 marcadores de punta. Y llegar a pelear la titularidad con Perdomo Belijares, con Cococho, con Servando Lazo, bueno, con Topanta, fue algo que no esperaba, ¿no? Porque en mi vida yo pensé ser futbolista y sin embargo se me dio. Claro, y más que todo ellos ya tenían también escrita su historia en el club, claro, ¿no? Ellos ya tenían mucha historia. Es tanto que en la defensa jugaba Perdomo, Miguel Pérez, Suet y Escalante. Eso era inamovible. Igual llegaban a la selección, aunque Perdomo no iba, sino que llevaban otro, pero posteriormente pues ya él le llegó la etapa también de abandono y empecé a jugar hasta el 89, cuando a mi retorno de una selección Resto de América, que en ese tiempo se hacía, me encontré con la novedad que había sido transferido a Barcelona. Entonces, wow. A lo que dio sorpresa, ¿usted no esperaba ese cambio? No, yo salí en el 89, descendimos en la primera fase y ascendimos en la segunda etapa. Y bueno, ya salimos de vacaciones y estaba en Esmeraldas cuando llegó un comunicado que habíamos sido convocados para la
Copa Resto de América, un torneo que se hacía un partido con Wilson Nieves. Entonces nos fuimos a Goiás y al retornar de allá me encontré con la novedad de que ya no pertenecía a Nacional, sino que Barcelona había adquirido mi carta pase. ¿Dolió esa noticia? No, me sorprendió, porque le repito, no sabía que generaría tanta expectativa en Barcelona, porque ahora en Barcelona se llega más fácil. En esa época tenías que demostrar que tenías mucho fútbol, que tenías muchas ganas, porque Barcelona era complicado. Claro que sí. Y llegar allí, pues, con jugadores como Víctor Epanor, Pepe Paya, fue asombroso. El futbolista, ahorita un nombre rapidito de Epanor, y ayer hacíamos una publicación al respecto de ese crack brasileño. ¿A qué futbolista miró siempre Flavio Perlaza a nivel nacional, de los futbolistas nacionales y de los internacionales con los cuales compartió cancha, como rivales o como amigos? Bueno, yo diría algunos jugadores como desde afuera, ¿no? Por ejemplo, lo vi los últimos años de Bolaños, pero siempre hubo un seguimiento, ¿no? Lo vi en selecciones Alberto Spencer, en una eliminatoria, a Pablo Ansaldo, pero después a Víctor casi no jugaba los primeros partidos, pero sabíamos que en la etapa final eran goles seguros cada partido, ¿no? De los nacionales también a Villafuerte, a Carlos Ron, un gran amigo, a Marcelo Vicente Cabezas, porque verlo jugar a Marcelo Vicente en el medio campo de Nacional era extraordinario. Claro, Marcelo Vicente Cabezas, él de seguro va a ver este video, él nos sigue siempre, un gran amigo, un correcto caballero, ¿no? Sí, no, fuera de serie. Ese Nacional, esa era una de las particularidades, que era un equipo compacto, un equipo unido. Todos, desde el arquero que era Delgado, habían como 6 arqueros. Desde Delgado hasta el último que era Fabián Pajimiño, el puntero izquierdo, pero todos eran bien unidos, ¿no? Yo digo eran porque después ingresé yo, ya con 21 años me tocó, imagínense, dentro de ese grupo. Claro, y más que todo, llegando luego a tomar la titularidad en una forma total, ¿no? Sí, y bueno, eso solo quedan de recuerdos, pero a veces uno queda añorando, ¿no? Ver cómo pude llegar allá, escalar tanto sin haber tenido la preparación de pronto adecuada, ¿no? Porque no había escuelas. De las hinchadas, tanto el Nacional y del Barcelona, claro, son dos hinchadas diferentes. ¿Qué recuerdos tiene? Bueno, la hinchada de Nacional era más los militares, ¿no? Es una hinchada, ahora la veo más expresiva, era poco expresiva, pero es una hinchada que está siempre vigente. Sin embargo, la de Barcelona es una hinchada que es explosiva. ¿Exigente? No, exigente al máximo, pues no. La exigencia que tuve en Nacional comparada con la de Barcelona, no. Acá llegué y de 10 partidos, si jugaba los 10 bien, excelente, pero si jugaba uno malo, no miraban el resto. No, te crucifican. Acá hay que jugar permanentemente bien, o caso contrario, no estás. De los técnicos que recibió enseñanzas, Flavio Perlaza, ¿quién más recuerda? ¿Cuál es el que mejor enseñanza le dio? Bueno, los técnicos siempre, cada uno va dejando algo, ¿no? Pero, bueno, recuerdo dos. Uno, Otto Vieira, que me dio la oportunidad, confió en mí. Habiendo sido delantero, me pone de marcador sin saber marcar. Y el otro, el final de Héctor Morales, que fue quien me dio la vía libre para que yo en la cancha juegue lo que sentía, ¿no? Yo me sentía atacante cuando teníamos la pelota y defensor cuando la perdíamos, entonces me decía, solamente defienda cuando se debe, nada más, usted haga lo que quiera. Entonces eso me alentaba a estar permanentemente yendo y volviendo, ¿no? Fue un compromiso prácticamente. De los compañeros que compartieron asimismo equipo, camiseta con usted, tanto en Nacional como en Barcelona,
¿Cuál es el que siempre está pendiente de Flavio, con el que siempre tiene contacto aún luego de tantos años? Con Carlos Ron, pero con el que más me llevo es con uno que no estuvo en Nacional en mi época, pero fue uno de los grandes jugadores en Nacional, con el Chifle Mosquera. Luis. Sí, Luis Bolívar estaba en formativa, era bien pequeño cuando yo jugaba y él supuestamente decía que quería ser como yo, por eso le pusieron a él el Chifle, claro. Entonces incluso algún momento se vino a Guayaquil conmigo un tiempo, estuvo un rato y hasta ahora por semana nos escribimos, estamos pendientes de uno de otro. Y Carlos Ron, que fue con quien conseguí la oportunidad, porque en esa época no era como ahora que tenías que parar bien el balón, ¿no? En Nacional tenías que correr bien. Entonces Carlos Ron decía 10 vueltas y daba 20. Ay, y entonces yo me pegué con él, ¿no? Él me llamaba Moradazo. Me decía, Moradazo, vámonos. Y era correr loma, correr cerros y siempre andábamos de primeros. Claro, qué buena anécdota. Esa es una buena anécdota, ¿no? Siempre conocimos de la particularidad de Carlitos Ron, sí. Un 7 pulmones, ¿no? Sí, pocos son 7. Hasta ahora veo que sigue corriendo. Claro, así es indiscutiblemente. Su llegada a la selección. Así mismo, en el año 79 hay una convocatoria y también me agarró de sorpresa porque habían muchos marcadores de punta y buenos marcadores. Pero no sé, se fijaron en mí, me dieron la oportunidad de llegar a la selección y siempre un grupo bastante compacto, ¿no? Hubo una oportunidad que incluso llegamos 9 de Nacional a la selección y hasta los 2 arqueros, el titular y el suplente, Milton Rodríguez, llegó con Bacán Delgado, entonces eso siempre fue un compromiso para nosotros. Claro que sí. En esa selección que usted nombró hace un momento, que participaron en Goiat, donde estuvo también Wilson Nieves, también estuvo Osvaldo Páez, creo, ¿no? Estuvo Osvaldo Páez, Pepe Páez, Juanito Madruñero. Claro, fuimos los que representamos a Ecuador. El fútbol de ante la hinchada lo compara como más vistoso, de mucha más técnica, un poquito más lento de pronto, pero se veía la calidad futbolística y usted ahora es pura potencia, pura velocidad, ¿no? ¿O cómo lo cataloga? Los tiempos van cambiando, las épocas van cediendo el paso. Por ejemplo, al inicio de mi llegada nacional, como le digo, tenía que correr, entonces de los 5 días de entrenamiento, 4 eran correr. Solamente hacíamos fútbol un viernes porque se jugaba domingo y el fútbol era más físico. Ahora, en cambio, con la llegada de Dusan se volvió físico, técnico, porque Dusan le metía mucho a la parte fisiológica y controlaba eso. Ahora es más, los entrenamientos más psicológicos, o sea, le enseñan a pensar más al jugador, pero aprovechan lo mejor, porque el fútbol nace en el cerebro, ¿no? Entonces, de pronto los chicos ahora son mucho más rápidos, pero los sistemas van cambiando, entonces vemos que en un cuarto de cancha a veces hay 20 jugadores. Esos sistemas son los que Ecuador los alcanzó actualmente y lo que nos impidió anteriormente llegar a clasificaciones mundiales. Claro. Ahora se trabaja mucho ordenamiento, las musculaciones, todo eso. Antes no trabajábamos eso, los rivales sí. Entonces, ahora en Ecuador, por ejemplo, llegó Dusan y él impuso la parte física técnica, pero con la llegada de Maturana, después del bolillo de Luis Fernando Suárez, ya se fue teniendo un ordenamiento que los clubes también lo están aplicando. Ahora nosotros vemos que todos los clubes están bien ordenaditos, son pocos los que se desordenan, pero en estas épocas ya desorden casi no hay en nuestro fútbol. Claro, indiscutiblemente que así. El gol que más recuerda Flavio Perlaza entre los 18 goles que marcó a lo largo de toda su carrera futbolística. El que le hice a Barcelona, jugando por Nacional, pero de la carrera, el que le hice a Boca. Claro, toda la gente recuerda aquel, ¿no?
Fue un centro, en realidad fue un centro. Ah, en realidad fue un centro, Sí, o sea, no la tiró al arco. No, no la tiré al arco. El arquero Gatti también intuyó que era un centro, pero la pelota cogió una comba y lo engañó. Entonces, bueno, es uno de los goles que aparece en YouTube permanentemente. La misma pregunta que le hice hace un momento fuera de cámara se la hago ahorita para que la afición también lo conozca. ¿Nunca usted coincidió en algún equipo con su hermano Pedro Pablo, no? No, cuando Pedro Pablo llegó a Barcelona a los 16 años, yo tenía 18 y no jugaba fútbol. Me tocó ir a visitarlo al hotel. Y de allí en adelante, cuando llegué a Barcelona, Pedro Pablo estaba en Bonita Banana. Y así nunca coincidimos. Nunca coincidieron en ningún partido. ¿Como rivales? Como rivales, sí. ¿Y le daba? Sí. Él a mí. Claro, y había que darle, pues no, había que darle también porque lógicamente son cosas del partido y la rivalidad termina en el césped, ¿no? Sí, hubo una anécdota con Papi. En un partido contra el equipo de Esmeraldas Petrolero, Papi había hecho una apuesta con mi hermana a que me golpeaba. ¿Ya? Y así fue. Yo salí a cubrir una jugada en mitad de cancha y el Papi me aló y me hizo caer. Después de un rato él me quiere hacer el 8, tirar la pelota por un lado y salir por el otro, entonces yo le puse el brazo y se revolcaba y el árbitro Ruales, Melloco que le decían, Sí. echó mano al bolsillo de atrás y sabía que era roja. Entonces le digo, don Ruales, ¿pero qué va a hacer? Me dice, se me va. Le digo, ¿pero por qué? Le pegó. Le digo, yo puedo pegarle porque se me ocurrió en ese momento. Puedo pegarle porque es mi hermano y yo soy el mayor. Antes él me pegó y usted no dijo nada. Y se rió. ¿Serán hermanos? Me dice. Sí, le digo, ese es Papi Perlas y yo soy Flavio Perlas. Ah, pégale nomás. Y no le sacó nada. Ni amarilla. Es bonita esa anécdota. Sí, claro, sí. Tiene razón el hermano mayor. Pues. Sí. Es una anécdota que siempre llevo. Claro que sí. Actualmente Flavio Perlaza es entrenador de fútbol, ¿no? No, estoy trabajando, a ver, yo después del retiro estudié educación física y por 30 años fui profesor en la Universidad de Guayaquil. Ahora ya me llegó la hora de la jubilación y vivo en Manta. Hay un proyecto que se llama Entrenando Valores, en donde nosotros tenemos 93 escuelas de fútbol en todo Manabí, en los 22 cantones. Y llevamos no solamente la parte futbolística, sino que le enseñamos los valores a los chicos, ¿no? Hemos tenido, o sea, el prefecto ha tenido reconocimiento tanto nacional como internacionalmente por esa. Qué bueno, excelente. Yo particularmente lo felicito, Flavio. Usted siempre fue un correcto deportista, siempre. Y no es porque esté frente mío. Gracias. Seguí su carrera siempre, tanto en Nacional como en Barcelona y en selección. El saludo final, envíe el saludo final a sus compañeros del club, el Nacional. Bueno, y es cierto, una pregunta, es cierto que se está escapando de los 3 títulos que disfrutó con el Nacional en ese tricampeonato. ¿Cuál fue el que mayormente recuerda, el que mayormente le costó a Flavio? Los tres, porque Nacional tenía rivales que eran poderosos, Liga, el América, el Deportivo Quito eran equipazos y como eran de la localidad entonces no había ventaja como con los demás. Los 3 campeonatos fueron muy disputados, fueron bien peleados. ¿Y en Barcelona? El del 80 por lo que sucedió, ¿no? Ya el del 81 la gente como que, bueno, ya se acostumbró y no lo festejó tanto. Claro. El del 85 ocurrió igual. En el 87, bueno, ya participé un rato nomás y no estuve en el festejo del campeonato, pero el del 80 fue increíble. El saludo final para sus ex compañeros, tanto de Nacional, de Barcelona y de selección. Bueno, solamente esperar que Dios Todopoderoso los conserve bien, los siga manteniendo como están hasta ahora, ¿no? Estoy pendiente, juegan todavía. Y eso es importante, ¿no? Yo creo que llevan la misma filosofía mía.
la cancha es nuestro destino, el fútbol es nuestro capítulo. Claro, una pasión, ¿no? Así es. Y de la hinchada, esa hinchada que siempre recuerda, siempre habla de esos pasajes futbolísticos maravillosos del Chifle, tanto en Barcelona como en Nacional. Envíenles también el saludo. Sí, un saludo muy cordial a la hinchada de Nacional, que ahora veo que como que han despertado y lo siguen y también viven, porque es un Nacional que necesita el apoyo de ellos. Y bueno, Barcelona no está tan bien, pero también su hinchada es fiel. Esta es una hinchada fiel, está permanentemente. Estaba viendo que tiene un vuelo charter para el partido contra Estudiantes. La gente piensa en la remembranza, ¿no? En hacer un remember de lo que sucedió anteriormente con este partido y que Barcelona siga para adelante. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Gracias.